El sonido de la grava crujiendo bajo las llantas de la camioneta de lujo fue lo último que escuché de la presencia de mi hijo. Ni un adiós prolongado, ni una promesa de llamar pronto, ni siquiera una última mirada atrás del espejo retrovisor. Solo el zumbido impersonal y mecánico del motor mientras Adrián daba marcha atrás, trazando un semicírculo perfecto en el camino de entrada, como si estuviera ansioso por borrar sus propias huellas de aquel lugar. Me quedé de pie en el porche, con mi única maleta a los pies como un ancla inútil en un mar de silencio, observando cómo las luces traseras de su vehículo se encogían hasta convertirse en 2 puntos rojos y desafiantes que finalmente fueron devorados por una nube de polvo y la inmensidad del campo. El viaje de 3 horas desde la ciudad había sido una tortura silenciosa. Adrián había puesto música, un jazz suave e insípido que parecía diseñado para llenar el vacío, pero no para invitar a la conversación. Yo miraba por la ventana, viendo cómo los edificios de concreto daban paso a suburbios y luego a campos áridos salpicados de nopales y pirules. Cada kilómetro me alejaba más de mi vida, de mi hogar, de la tumba de Arturo. Adrián habló poco, y cuando lo hizo, sus palabras eran como piedras lisas y frías pulidas por la lástima. «Verás qué bien te siente el aire del campo, mamá», dijo en algún momento, sin apartar la vista de la carretera. «La ciudad es demasiado ruidosa, demasiados recuerdos». Demasiados recuerdos, como si 43 años de matrimonio, de construir una vida y un negocio desde cero, fueran un mueble viejo y polvoriento del que era necesario deshacerse. El silencio que se instaló después de que el motor de su camioneta se desvaneciera no fue pacífico. Fue un silencio denso, pesado, un vacío que se te metía en los pulmones y te robaba el aire. Era el silencio de la soledad absoluta, una ausencia de sonido tan completa que mis propios oídos empezaron a zumbar en protesta. «Es por tu bien, mamá. Necesitas descansar», me había dicho minutos antes al bajar mi maleta. Su voz, esa voz que yo había arrullado en la cuna, que había consolado después de una caída, que había celebrado en su graduación, ahora llevaba un barniz de condescendencia que había perfeccionado desde que se convirtió en un exitoso y despiadado desarrollador inmobiliario. El descansar sonaba más a una sentencia que a un deseo. Como si a mis 62 años, después de una vida de trabajo y de criar a un hijo, la única función que me quedaba era la de marchitarme lentamente, en silencio como una flor cortada. La camioneta desapareció por completo. El polvo que levantó tardó una eternidad en asentarse, como un último y sucio adiós. Miré la casa, la hacienda de la familia de Arturo. No la había visitado en casi una década, y el tiempo, como un animal cruel, la había mordisqueado sin piedad. La pintura blanca de la fachada estaba desconchada, revelando parches de adobe gris como heridas en una piel vieja y enferma. Una de las ventanas del segundo piso tenía el vidrio roto, un ojo negro y vacío que parecía observarme con una indiferencia tétrica. El porche de madera crujió bajo mis pies, un quejido largo y lastimero que resonó en el aire quieto. Arturo siempre había hablado de restaurarla, de convertirla en nuestro refugio para la vejez, un lugar donde veríamos pasar las tardes rodeados de los sonidos del campo, lejos del bullicio de Puebla. Ahora, sin él, el lugar se sentía menos como un refugio y más como un mausoleo. Un mausoleo para mí. Saqué la llave que Adrián me había entregado, una pieza de hierro grande y oxidada que se sentía fría y pesada en mi mano. Se atascó en la cerradura, protestando con un chirrido metálico que pareció viajar kilómetros a la redonda, rebotando en los cerros lejanos antes de volver a mí, magnificado y burlón. Cuando la puerta finalmente cedió con un estruendo, una bocanada de aire viciado, una mezcla de polvo, humedad y tiempo estancado, me golpeó en la cara, haciéndome retroceder un paso. El interior estaba sumido en una penumbra polvorienta.
apenas rota por los delgados rayos de sol que se colaban por las rendijas de las contraventanas. Mi maleta, con sus ridículas ruedas de plástico, sonaba como un trueno sobre el piso de madera mientras la arrastraba hacia lo que recordaba era la recámara principal. Me senté en el borde de la cama y el colchón se hundió con un suspiro cansado, liberando una pequeña nube de polvo que bailó frente a mí. El silencio volvió a presionar contra mis oídos, esta vez desde adentro. Aquí no había tráfico, ni sirenas, ni el murmullo constante de la ciudad, solo el crujido ocasional de la madera vieja y el zumbido de algún insecto invisible. Adrián me había exiliado y lo había hecho a la perfección. El aire dentro de la hacienda era casi sólido, una reliquia de años de abandono que se adhería a la piel y a la ropa. Cada paso que daba era una profanación de aquel silencio sepulcral, levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban perezosamente en los haces de luz, como las almas de los recuerdos atrapados en aquella casa. Arrastré la maleta por el largo pasillo, y el sonido de las ruedas parecía una acusación, un eco ruidoso de mi intrusión en un lugar que había decidido morir lentamente. Las paredes, en otro tiempo de un alegre color ocre, ahora estaban descoloridas y manchadas por la humedad. En algunos lugares el yeso se había desprendido, revelando el adobe crudo que había debajo. Mapas de moho, de un verde oscuro y negruzco, se extendían como continentes enfermos, testimonio de innumerables estaciones de lluvias y olvido. Telarañas, gruesas y sedosas por el tiempo, colgaban de las esquinas del techo alto como candelabros olvidados, meciéndose suavemente con las corrientes de aire que se colaban por las ventanas rotas. La recámara principal era vasta y fría, con un techo de vigas de madera oscurecida que parecía absorber la poca luz que entraba. Una gran cama con cabecera de madera tallada con motivos florales dominaba el espacio, cubierta, como el resto de los muebles, por una sábana blanca que el polvo había tornado grisácea. Retiré la tela con un movimiento brusco y una nube de partículas diminutas explotó en el aire, llenando mis fosas nasales con un olor acre y antiguo. Tosí, agitando la mano frente a mi cara. El olor a encerrado se intensificó, un aroma a madera vieja, a tela podrida y a la ausencia de vida. Me acerqué a la ventana más grande, luchando con el cerrojo de hierro forjado que estaba soldado por el óxido. Puse todo mi peso en él, mis nudillos raspándose contra el metal áspero, hasta que finalmente cedió con un chasquido que me sobresaltó. Abrí las pesadas contraventanas de madera y la luz anaranjada del atardecer inundó la habitación, no para embellecerla, sino para revelar con una crueldad implacable la verdadera magnitud de la decadencia. El papel tapiz, con un patrón de flores desteñidos, se estaba despegando en largas tiras, como piel muerta. El piso de madera, aunque todavía sólido, estaba opaco, sin vida, rayado y manchado por años de negligencia. Me senté en el alféizar de piedra, que estaba frío a pesar del sol, y miré hacia los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Hierba seca y maleza habían conquistado lo que una vez fueron jardines cuidados. Un viejo pozo de piedra se erigía en medio del patio, cubierto de enredaderas. Era un paisaje de abandono, el espejo perfecto de cómo me sentía por dentro. Recordé mi teléfono. Lo saqué del bolsillo de mi abrigo con una esperanza absurda que murió al instante. Sin servicio. Caminé por la habitación, levantando el teléfono como si ofreciera una plegaria a un dios tecnológico que no escuchaba. Nada. Fui a la cocina, un espacio enorme con una mesa de madera maciza en el centro que podría sentar a 20 personas y una estufa de hierro que parecía una pieza de museo. Probé el teléfono fijo colgado en la pared, un viejo aparato negro de disco. Estaba muerto, por supuesto. El cable había sido arrancado de la pared. ¿Había sido el tiempo?
¿O había sido Adrián, asegurándose de que mi aislamiento fuera completo? El silencio ya no era solo ausencia de sonido, era una presencia física, una pared invisible que me separaba del resto del mundo, de la ayuda, de la cordura. Volví a la recámara y me detuve frente a un gran ropero de cedro. El espejo de la puerta estaba manchado por la humedad, y mi reflejo me devolvió la imagen de una mujer que apenas reconocía. Tenía el pelo recogido de cualquier manera, mechones grises escapando del nudo. Ojeras profundas, de un tono violáceo, hablaban de meses de insomnio junto a la cama de hospital de Arturo. El vestido negro que había usado en su funeral ahora me quedaba grande, holgado sobre unos hombros que se habían encogido por el peso de la pena. Una voz insidiosa, una voz que sonaba sospechosamente como la de Adrián, susurró en mi mente. «Tienes razón, mírate. Eres una anciana, sola y frágil, una carga. ¿Qué esperabas? ¿Que cuidara de ti para siempre? Ya no sirves para nada. Tu tiempo ya pasó». Me estremecí y me aparté del espejo, abrazándome a mí misma. ¿Era verdad? ¿Me había convertido en eso? ¿En un estorbo? El dolor por la muerte de Arturo había sido un océano negro que me había tragado entera. Me había ahogado en él, y en mi desesperación por mantenerme a flote, me había aferrado a la única mano que se me ofrecía, la de Adrián. Había dejado que él tomara las riendas de todo. Él manejaba las cuentas. Él tomó las decisiones sobre el patrimonio. Él organizó mi retiro a este lugar. Y yo, anestesiada por el duelo, simplemente había sentido, demasiado cansada para discutir, demasiado rota para luchar. Había confundido su control con cuidado, su lástima con amor. Este lugar no era un santuario, era una jaula. Una jaula elegante y rústica, pero una jaula al fin y al cabo, diseñada para que me apagara lentamente, para que me convirtiera en la mujer débil e incompetente que él ya creía que era. Y lo más aterrador, lo que me heló la sangre, fue darme cuenta de que una parte de mí, una pequeña y temblorosa parte, había empezado a creerle. Decidí desempacar. Era un acto mundano, casi robótico, pero era una forma de combatir la espiral de pensamientos oscuros que amenazaba con consumirme. Abrí la maleta sobre la cama polvorienta. Adrián la había preparado con una eficiencia fría y metódica. 3 cambios de ropa cómoda, un par de suéteres gruesos, zapatos prácticos, un par de libros de bolsillo que seguramente él consideraba adecuados para una viuda ociosa. Y mi vestido negro, el que había usado en el funeral de Arturo, doblado cuidadosamente en la parte superior. Al tocar la tela áspera y familiar, un torrente de recuerdos, cada uno más afilado que el anterior, me asaltó. No eran recuerdos felices de Arturo, sino instantáneas dolorosas de mi propia rendición. El primero era de hacía unos meses, en la mesa del comedor de mi casa, la que había compartido con Arturo durante 40 años. La mesa de caoba, que había sido testigo de tantas cenas familiares, celebraciones y discusiones de negocios, estaba cubierta de papeles con membretes de bancos y firmas de abogados. Adrián, con su traje impecable y su reloj caro, me los explicaba con una paciencia forzada, como si le hablara a una niña. Son solo unos documentos para reestructurar los activos, mamá. Con la situación de papá, es mejor tener todo diversificado y protegido en un fideicomiso. Es complejo, pero confía en mí. Yo me encargo. Tú no te preocupes por estos términos complicados. Yo sabía perfectamente lo que era un fideicomiso, sabía lo que era un fondo de inversión, sabía leer un balance general mejor que él. Durante décadas fui yo quien manejó las finanzas de Refacciones Morales, transformando el genio técnico de Arturo en un negocio sólido y rentable.
Pero en ese momento, con Arturo en una cama de hospital, conectado a máquinas que pitaban con una monotonía aterradora, la sola idea de discutir sobre tasas de interés y cláusulas legales me parecía una obscenidad, una traición a la urgencia de la vida y la muerte. Mi mundo se estaba desmoronando, y Adrián me ofrecía una salida fácil, una forma de abdicar a la responsabilidad que ya no tenía fuerzas para soportar. Firmé donde me dijo, sintiendo sus ojos sobre mi mano temblorosa, una mezcla de lástima y un triunfo apenas disimulado en su mirada. Cedí mi poder, no por ignorancia, sino por un profundo agotamiento del alma. Y él lo supo. Se aprovechó de mi dolor como un depredador se aprovecha de una presa herida. El segundo recuerdo era más antiguo, pero igual de doloroso, porque demostraba que la semilla del desprecio de Adrián había sido plantada mucho antes. Él tendría unos 20 años, recién salido de la universidad con su título de administración y una arrogancia que superaba con creces su experiencia. La empresa de Arturo atravesaba una crisis severa. Nuestro principal proveedor de acero había quebrado de la noche a la mañana, amenazando con paralizar toda nuestra producción y hacernos incumplir contratos millonarios. Arturo estaba frenético, haciendo llamadas, buscando soluciones en un mercado que parecía cerrado. Adrián, con la certeza de quien solo ha leído teorías en los libros, propuso declararse en bancarrota y renegociar con los acreedores. «Es la jugada estratégica, papá», dijo. Fue entonces cuando yo, después de pasar una noche entera encerrada en el despacho, con 3 tazas de café y una pila de directorios comerciales, encontré una pequeña acería familiar en Querétaro. No eran conocidos, pero su producto era de una calidad excepcional y estaban desesperados por conseguir un contrato grande para expandirse. Al día siguiente, mientras Arturo y Adrián seguían discutiendo, yo ya estaba al teléfono. Negocié un acuerdo que no solo nos salvó, sino que a la larga mejoró nuestros márgenes de ganancia en un 15%. Recuerdo a Arturo colgando el teléfono después de hablar con el dueño de la acería. Me miró por encima de sus lentes, con una admiración y un amor que eran mi mayor recompensa. «Eres el verdadero cerebro aquí, mi amor», me dijo, tomándome la mano por encima del escritorio. Pero también recuerdo la reacción de Adrián. Se encogió de hombros, con un dejo de resentimiento. «Tuvieron suerte, mamá», dijo, como si mi investigación exhaustiva, mi instinto para los negocios y mi habilidad para negociar no fuera más que un golpe de azar. Para él, yo siempre fui la que llevaba los libros, la que se aseguraba de que los números cuadraran. Nunca me vio como la estratega, la arquitecta silenciosa de gran parte de su éxito. Siempre fui la sombra de su padre, nunca la socia. El último recuerdo era el más reciente, la estocada final. Fue la semana pasada, la conversación en la que me convenció de venir a la hacienda. Pintó un cuadro idílico con palabras cuidadosamente elegidas. «Aire fresco, paz, tranquilidad», dijo, su voz suave y persuasiva. «Valeria y yo iremos cada fin de semana. Contrataremos gente para que empiecen a arreglarla. Será tu proyecto, mamá. Te mantendrá ocupada, te ayudará a sanar». Sus palabras eran como miel, pero sus ojos estaban vacíos, distantes, mirando por encima de mi hombro hacia un futuro en el que yo ya no era un problema. Estaba vendiéndome una mentira, y yo, desesperada por creer que mi hijo todavía me quería, que todavía había un vestigio del niño al que había criado, la compré sin dudarlo. Saqué el vestido negro de la maleta y lo colgué en la oscuridad del ropero vacío. No era solo ropa, era la prueba tangible de mi ceguera voluntaria, el uniforme de mi rendición. Y mientras lo miraba, una pregunta fría y terrible comenzó a formarse en mi mente. ¿Cuánto tiempo llevaba Adrián planeando esto? ¿Desde la enfermedad de Arturo? ¿O desde mucho antes? Desde el día en que se dio cuenta de que la mujer que llevaba los libros también sabía leer las verdaderas intenciones de las personas.
Después de colgar la poca ropa que había traído, la inactividad se volvió insoportable, un enemigo más tangible que el polvo y la soledad. No podía quedarme sentada esperando a que la oscuridad o la autocompasión me devoraran por completo. Necesitaba moverme, hacer algo, cualquier cosa que me recordara que todavía estaba viva, que mi corazón, aunque roto, seguía latiendo. Recordé el viejo estudio de Arturo, al final del pasillo. Era su lugar favorito en la hacienda, un santuario de libros, mapas y silencio, donde según él podía escuchar sus propios pensamientos. Empujé la pesada puerta de madera, que se abrió con un gemido largo y protestón, como si despertara de un sueño de años. El estudio estaba tal y como lo recordaba, solo que cubierto por una gruesa capa de polvo que lo amortajaba todo. Estanterías de madera oscura se elevaban hasta el techo, repletas de libros sobre ingeniería civil, historia de México, geología y botánica. Un gran escritorio de roble se situaba frente a la ventana, ofreciendo una vista panorámica de los campos y las montañas lejanas. En la pared colgaba un mapa topográfico de la región, lleno de anotaciones y marcas hechas con la letra precisa y metódica de Arturo. El aire aquí era diferente. Olía a cuero viejo, a patel y a la esencia inconfundible de mi esposo, una mezcla de tabaco de pipa y agua de colonia. Me dolía estar ahí, cada objeto un recordatorio de su ausencia, pero al mismo tiempo era el único lugar de la casa donde no me sentía completamente sola. Pasé los dedos por el lomo de un libro de tapas duras, La geología de la Sierra Madre Oriental, levantando una pequeña nube de polvo que bailó en un rayo de sol. Mientras caminaba alrededor del escritorio, mi pie tropezó con algo en el suelo, el borde levantado de una vieja alfombra persa, cuyos colores vibrantes estaban ahora opacados por la suciedad. Al agacharme para acomodarla, noté algo extraño. La alfombra no estaba simplemente arrugada, parecía que alguien la hubiera movido deliberadamente. La arrastré a un lado, un esfuerzo que me dejó sin aliento y con las manos sucias. Debajo, las tablas del piso de madera estaban inusualmente limpias, casi sin polvo, en un cuadrado perfecto que contrastaba con el resto de la habitación. Y en el centro de ese cuadrado, una de las tablas tenía una pequeña muesca, casi imperceptible, que no parecía natural. La curiosidad, una emoción que creía muerta en mí desde hacía meses, se encendió como una pequeña brasa en medio de la ceniza de mi apatía. Busqué en los cajones del escritorio hasta que encontré un viejo abrecartas de latón con el mango en forma de águila. Arrodillada en el suelo, con el corazón empezando a latir con una fuerza que me sorprendió, introduje la punta en la muesca y apalanqué con cuidado. La tabla se levantó sin resistencia, como si estuviera diseñada para hacerlo. Debajo no había oscuridad, sino el borde de una tapa de metal. Era una pequeña caja fuerte empotrada en el suelo. El descubrimiento me dejó sin aliento. ¿Una caja fuerte? ¿Aquí? Arturo nunca me había mencionado nada. Metí los dedos en el hueco y tiré de la tapa. Estaba pesada, pero no cerrada con combinación, sino con una simple cerradura. Y entonces lo vi. Al lado del hueco, en la viga de madera, había un clavo del que colgaba una pequeña llave de latón, casi invisible en la penumbra. Con manos temblorosas tomé la llave, la introduje en la cerradura de la caja y la giré. Se abrió con un suave clic. Contuve la respiración y levanté la tapa. Dentro, sobre un forro de terciopelo descolorido, no había joyas ni dinero. Había 3 objetos. Una caja de madera de cedro finamente labrada, un diario encuadernado en piel de color vino con las páginas doradas en los bordes, y debajo del diario un sobre grueso de papel amarillento sellado con lacre rojo. En el frente, con la inconfundible y elegante caligrafía de Arturo, estaba escrito mi nombre, para Lidia, mi reina. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el sobre. Reina. Así me llamaba él en nuestros momentos de intimidad, cuando el mundo exterior desaparecía y solo éramos nosotros dos.
El dolor y la intriga luchaban dentro de mí. ¿Qué era todo esto? ¿Qué secreto había guardado Arturo aquí, en el corazón de su santuario, esperando a que yo lo encontrara? Con los 3 objetos dispuestos sobre el escritorio polvoriento de Arturo, la realidad de mi abandono y mi dolor pareció retroceder, eclipsada por un misterio palpable y vibrante. Era como si una parte de mi esposo, una parte que yo no conocía, me estuviera hablando desde más allá de la tumba. Decidí empezar por la caja de cedro. El aroma a madera noble y tiempo llenó el aire cuando levanté la tapa. No tenía cerradura. El interior estaba forrado de terciopelo rojo, y sobre él descansaban 2 cosas que me dejaron perpleja. La primera era un fajo considerable de billetes de $100, sujetos con una banda elástica. Los conté con manos torpes, $5,000, una suma que no era una fortuna, pero sí un salvavidas, un capital inicial. ¿Para qué? La segunda era un juego de llaves, unidas por una argolla de metal. No eran llaves de casa, eran más grandes, de aspecto industrial, y una de ellas, con la cabeza de plástico negro, parecía ser de un vehículo. Las dejé a un lado, mi mente girando con preguntas sin respuesta, y tomé el sobre. Mis dedos temblaron al romper el sello de lacre ojo. La cera se resquebrajó, liberando el mismo aroma a cedro de la caja. Dentro había una sola hoja de papel doblada de una textura gruesa y agradable al tacto. Desplegué la carta. Era la letra de Arturo, un poco temblorosa en algunos trazos, probablemente escrita durante sus últimos meses, cuando la enfermedad ya le pesaba en la mano, pero no en el espíritu. «Lidia, mi reina», comenzaba. Sentí un nudo en la garganta. Podía oír su voz diciendo esas palabras. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado para protegerte, y que las cosas no han salido como esperaba. Conozco a nuestro hijo. Lo amo, pero no soy ciego a su ambición desmedida, ni a la forma en que te ve. Para él, la fuerza siempre ha sido algo ruidoso, algo que se exhibe en trajes caros y autos de lujo. Nunca ha entendido que la verdadera fortaleza es silenciosa, persistente y astuta, como la tuya. La fortaleza que convirtió mi sueño de un pequeño taller en un negocio próspero. La que me sostuvo en mis peores momentos, la que negoció con bancos y proveedores cuando yo solo sabía de motores. Adrián te subestimará. Te verá como una viuda frágil, una pieza que mover en su tablero para su propio beneficio. Pero se equivoca. Siempre se ha equivocado contigo. Las lágrimas nublaron mi vista, pero parpadeé para ahuyentarlas, negándome a perderme una sola palabra. Esta hacienda no es tu prisión, Lidia, es tu reino. Lo que encontrarás en el diario no es un pasatiempo de un viejo, es una herencia. Es el trabajo de mis últimos 5 años, mi plan B, mi carta de amor para tu futuro. Úsalo, no para vengarte, porque la venganza envenena el alma, sino para construir algo tan grande y sólido que su sombra empequeñezca sus mezquinos planes. Ellos ven ruinas, yo veo el terreno para tu imperio. Constrúyelo. Siempre he creído en ti, incluso cuando tú misma lo dudabas. Ahora, por favor, cree tú también. Con todo mi amor, por siempre, Arturo. Dejé la carta sobre el escritorio, el papel manchado con mis lágrimas. Era un bálsamo y una daga al mismo tiempo. Un bálsamo por su amor y su fe inquebrantable. Una daga por la confirmación de la traición de mi propio hijo. Era como si Arturo estuviera allí, en la habitación, dándome el permiso que no sabía que necesitaba para dejar de llorar y empezar a luchar. Finalmente, con una especie de reverencia, abrí el diario. No era un diario personal. Las páginas estaban llenas de anotaciones científicas, dibujos botánicos detallados hechos con una precisión de ingeniero, tablas de datos sobre la composición del suelo, niveles de pH, patrones de lluvia y horas de sol.
El sujeto de estudio, una variedad de agave que nunca había visto, con hojas de un verde intenso y bordes afilados de un tono dorado casi metálico. Arturo lo había bautizado Agave aureum. Página tras página, documentaba sus esfuerzos por domesticar esta planta silvestre que, según sus notas, solo crecía en una sección específica y remota de nuestras tierras. Había descubierto que su contenido de azúcares era casi el doble que el del agave azul tradicional y que poseía unos compuestos aromáticos únicos. Pero no era solo un estudio botánico. A medida que avanzaba, el diario se convertía en un meticuloso y brillante plan de negocios. Análisis de mercado para tequilas y mezcales de ultralujo. Diagramas de un proceso de destilación artesanal diseñado para maximizar esos compuestos únicos. Proyecciones de costos, logística, branding y ganancias potenciales que me dejaron sin aliento. Arturo no solo había descubierto una planta rara, había diseñado, en el más absoluto secreto, el plano completo para una empresa multimillonaria. Sostuve el diario con manos reverentes. Esto era más que un secreto, era un acto de fe, una fe inquebrantable en mí. Arturo no me había dejado sola, me había dejado un mapa, un arsenal y una corona. Y yo, por su memoria y por mi propia dignidad, iba a aprender a usar los tres. El sol de la mañana siguiente entró por la ventana del estudio, iluminando las partículas de polvo que ahora me parecían polvo de oro, el inicio de mi fortuna. Con el diario de Arturo en una mano y la carta en la otra, me sentí armada, con un propósito claro por primera vez en meses. El primer paso era contactar a las personas que Arturo mencionaba en sus notas como colaboradores esenciales. El nombre que más se repetía era el de una tal doctora Elena Reyes, de la Universidad Autónoma de Chapingo, descrita como una genio de la agronomía y la única que entiende el verdadero potencial del aureum. El problema seguía siendo la señal telefónica. Fui a la cocina, al único punto junto a la ventana donde había visto una barra de señal el día anterior. Nada. Caminé por toda la casa, levantando el teléfono en diferentes ángulos, sintiéndome ridícula y frustrada. La desesperación comenzó a asomar de nuevo, pero la voz de Arturo en la carta resonó en mi cabeza. Constrúyelo. Salí al exterior. La hacienda tenía un techo de tejas rojas, inclinado pero no imposible de escalar por la parte trasera, donde un viejo y robusto árbol de pirul había crecido pegado a la pared, sus ramas como una escalera natural. No lo pensé dos veces. La Lidia de antes, la esposa y madre, se habría preocupado por su vestido, por la posibilidad de una caída. La nueva Lidia, la viuda a punto de convertirse en empresaria, solo vio una solución. Con una determinación que no sentía en años, me subí a una barda de piedra, me agarré a una rama gruesa y comencé a trepar. Las ramas arañaron mis brazos y las tejas estaban resbaladizas por el rocío de la mañana, pero seguí subiendo, impulsada por una nueva energía, una mezcla de rabia y esperanza. En la cumbrera del techo me senté a horcajadas, con el corazón acelerado y las rodillas raspadas, pero sintiéndome en la cima del mundo. Levanté el teléfono. 2 barras estables. Marqué el número de la doctora Reyes. Respondió al tercer tono. Su voz era enérgica y profesional. Dígame. Doctora Reyes, dije tratando de que mi voz no sonara tan agitada como me sentía. Mi nombre es Lidia Morales, soy la viuda de Arturo Morales. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que duró apenas unos segundos, pero que me pareció una eternidad. Luego, la voz de la doctora se suavizó, perdiendo su filo profesional y adquiriendo un tono de calidez inesperada. Señora Morales, lo siento muchísimo. Arturo era un hombre brillante, un visionario. Me preguntaba qué habría pasado con su proyecto, temía que se hubiera perdido. Lo encontré, le dije, sintiendo una oleada de alivio. Encontré su diario, necesito su ayuda.
Quedamos en vernos al día siguiente. La doctora Reyes llegó en una camioneta pick-up cubierta de lodo y resultó ser una mujer más o menos de mi edad, con el pelo cano recogido en una trenza práctica y unas manos fuertes de alguien que no teme ensuciarse. Sus ojos, agudos y curiosos, se iluminaron al ver el diario. «Pensé que todo esto se había perdido», dijo con genuino alivio, pasando las páginas con la reverencia de un erudito. Arturo estaba a punto de lograr algo revolucionario. Juntas recorrimos la propiedad. Elena caminaba con la seguridad de quien sabe leer la tierra. Me explicó la composición única del suelo en esa parte de la finca, la microclima creado por los cerros cercanos. Me llevó a un granero de adobe en la parte más alejada, uno que yo siempre había creído que estaba vacío y a punto de derrumbarse. Usó una de las llaves industriales que había encontrado en la caja. La puerta se abrió rechinando para revelar un espacio increíble. No era un granero, era un laboratorio y una destilería artesanal, pequeña pero impecable y profesional. Alambiques de cobre, pulidos y relucientes, brillaban bajo la luz que entraba por el techo reparado. Tanques de fermentación de acero inoxidable estaban alineados contra una pared, y una mesa de laboratorio contenía microscopios, probetas y equipos de análisis. Arturo y yo montamos esto pieza por pieza durante los últimos 2 años, explicó Elena, sus ojos brillando de orgullo. Él quería que todo estuviera listo para cuando decidiera contártelo. Mientras estábamos allí, un hombre mayor, de rostro surcado por arrugas como la tierra seca y manos encallecidas, entró en silencio. Era don Fausto, el cuidador que había trabajado para la familia de Arturo toda su vida. Yo lo recordaba vagamente de visitas pasadas, siempre callado y discreto. «Señora Lidia», dijo con una inclinación de cabeza, su mirada llena de un respeto inquebrantable. «Don Arturo me dijo que usted vendría un día. Me pidió que cuidara las plantas como si fueran oro». Fausto nos guió a un campo oculto detrás de una hilera de viejos mezquites, un lugar al que nunca se me habría ocurrido ir. Allí, en hileras perfectamente cuidadas, crecían cientos de agaves aureum, sus hojas doradas brillando bajo el sol. Era un tesoro escondido a plena vista. Luego, como si el día no pudiera traer más revelaciones, Fausto nos llevó a otro cobertizo, usó la segunda llave industrial y dentro, cubierta con una lona polvorienta, había una vieja pero robusta camioneta Ford de los años 80. La llave con cabeza de plástico negro encajó perfectamente en el encendido. Con un par de intentos, el motor cobró vida con un rugido ronco y poderoso. «Don Arturo la mantenía funcionando», dijo Fausto. «Decía que una mujer independiente necesita su propio caballo de acero». Esa noche, por primera vez en meses, no me sentí sola. Tenía un plan, un laboratorio secreto, un campo de oro verde y 2 aliados inesperados, leales a la memoria de mi esposo y ahora a mí. El exilio se estaba convirtiendo en un cuartel general. Y yo, la reina destronada, estaba a punto de reclutar a mi ejército. Con la camioneta, el mundo se abrió de nuevo. El viaje de 1 hora a la ciudad de Puebla ya no era un obstáculo insuperable, sino una declaración de independencia. La vieja Ford, con su motor ruidoso y su suspensión rechinante, se sentía más poderosa y lujosa que cualquier vehículo moderno. Era el sonido de mi libertad. El siguiente nombre en mi lista era el de la licenciada Sofía Navarro, una abogada cuya tarjeta de presentación estaba cuidadosamente guardada en una solapa del diario de Arturo. La oficina de Sofía estaba en un edificio moderno de cristal y acero en el corazón financiero de Puebla, un fuerte contraste con la hacienda anclada en el tiempo. Ella era joven, tal vez de la edad de Adrián, vestida con un traje impecable, pero su mirada era directa y su apretón de manos firme y sin vacilaciones. No había condescendencia en sus ojos, solo una inteligencia aguda y expectante.
Me recibió con una mezcla de respeto y curiosidad. Su esposo era un hombre muy previsor, señora Morales, comenzó, abriendo un expediente grueso sobre su escritorio de cristal. La pulcritud de su oficina contrastaba con el caos organizado de mi nuevo proyecto, pero sentí una afinidad inmediata con su profesionalismo. Me contactó hace más de un año. Estaba preocupado por el futuro. Quería asegurarse de que usted tuviera todas las herramientas necesarias, pasara lo que pasara. Sofía me explicó lo que Arturo había hecho con una claridad que me reconfortó. Primero, el fideicomiso. Había establecido un fondo de $50,000, completamente separado del patrimonio conyugal y de las finanzas de la empresa. El dinero estaba depositado en un banco diferente y Arturo se había asegurado de que los estatutos del fideicomiso fueran increíblemente estrictos. Solo yo podía acceder a él y estaba destinado específicamente como capital inicial para un nuevo emprendimiento agrícola a discreción de la beneficiaria. Arturo se había asegurado de que Adrián no tuviera conocimiento ni control sobre él. Era un salvavidas financiero, diseñado para darme total autonomía en el momento exacto en que más la necesitara. Sentí una oleada de gratitud y amor tan intensa que me ahogó. Incluso desde la tumba, Arturo seguía cuidándome, anticipando mis necesidades, protegiéndome de nuestro propio hijo. Pero la siguiente revelación de Sofía borró cualquier sentimiento de alivio y lo reemplazó con un frío terror que se convirtió en rabia. «Hay algo más, y no es agradable», dijo, su tono volviéndose serio y confidencial. Un colega que trabaja en los juzgados familiares me hizo un comentario extraoficial la semana pasada. Parece que el abogado de su hijo, Adrián, ha estado haciendo consultas preliminares y preparando documentación para iniciar un juicio de interdicción en su contra. La palabra interdicción flotó en el aire, fría y amenazante como una serpiente. «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté, aunque un terror helado ya se estaba formando en mi estómago, y la respuesta parecía obvia. Sofía me miró directamente, sin suavizar el golpe. «Significa que intentará que un juez la declare mentalmente incompetente para administrar sus propios bienes. Argumentará que el duelo la ha dejado en un estado vulnerable, depresivo y confundido, incapaz de tomar decisiones racionales. Usará su aislamiento en la hacienda como prueba de su desconexión de la realidad. Si tiene éxito, el juez le nombraría un tutor legal para que maneje todo por usted. Ese tutor, por supuesto, sería él». El aire se me escapó de los pulmones en un silbido. Cada pieza del rompecabezas encajó con una claridad brutal y nauseabunda. El aislamiento en la hacienda, el control sobre mis finanzas, las constantes referencias a mi fragilidad. No era preocupación, era una estrategia, una conspiración. Adrián me estaba construyendo una jaula, no solo física, sino legal y psicológica. Su plan no era solo vender la herencia de su padre, era despojarme de todo, declararme loca, borrarme como persona y tomar el control absoluto. La imagen de su rostro, con esa expresión de falsa compasión, apareció en mi mente, y el dolor que había sentido se transformó instantáneamente en algo diferente. Era una rabia fría, cortante, una furia tan lúcida y pura que quemó todas mis dudas y temores. Se acabó el luto, se acabó la pena. Esto ya no era sobre el legado de Arturo o sobre construir un negocio. Esto era una guerra por mi identidad, por mi cordura, por mi libertad. Adrián había cometido un error fatal. Había confundido mi dolor con debilidad. Y ahora iba a pagar por ello. «Licenciada», le dije a Sofía, mi voz sonando extrañamente calmada y firme, una calma que venía de una certeza absoluta. «¿Qué necesitamos para contraatacar y destruir su plan?» Una sonrisa casi imperceptible, una chispa de admiración, se dibujó en los labios de la joven abogada. «Primero, señora Morales», dijo, sacando una nueva pila de documentos.
Necesitamos fundar una empresa a su nombre, y necesitamos hacerlo rápido. Salí del despacho de Sofía sintiéndome como una persona completamente diferente a la que había entrado. La mujer rota y confundida había sido incinerada en el fuego de la traición, y de sus cenizas había surgido algo nuevo, algo forjado en acero y determinación. Al día siguiente, con los documentos que Sofía había preparado a una velocidad impresionante, fui al banco. La sensación de entrar en una sucursal, presentar mi identificación y retirar una suma considerable de un fondo que era solo mío, sin pedir permiso ni dar explicaciones, fue un acto de reafirmación. El gerente, un hombre joven que me miraba con cierta perplejidad, no tuvo más remedio que cumplir mis instrucciones. El dinero olía a poder, olía a libertad. De vuelta en la hacienda, el trabajo comenzó en serio, con una nueva urgencia. El lugar ya no me parecía una ruina, sino un lienzo en blanco sobre el que pintaría mi futuro. Con el consejo de don Fausto, contraté a un pequeño equipo de hombres y mujeres de un pueblo cercano, El Mirador. Gente trabajadora, gente que, como yo, había sido subestimada por el mundo. No les conté toda la historia, solo que estábamos iniciando un proyecto agrícola para recuperar la gloria de la hacienda y crear empleos. Su entusiasmo fue inmediato y genuino. Verlos limpiar los campos con machetes y azadones, reparar las cercas caídas y podar los árboles viejos le dio vida al lugar. Yo no me quedé de brazos cruzados, dirigiendo desde la sombra del porche. Me puse mis viejas botas de trabajo, me recogí el pelo bajo un sombrero y me metí de lleno en la faena. Supervisaba, organizaba, llevaba las cuentas en una libreta. Mi mente, que había estado nublada por el duelo durante meses, ahora funcionaba con una precisión implacable. Calculaba presupuestos, diseñaba horarios de trabajo, investigaba proveedores de botellas, corchos y etiquetas por Internet, usando un teléfono satelital que Elena me había conseguido. Cada tarea completada, cada problema resuelto, era una pequeña victoria, un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de mi nueva independencia. Una tarde, mientras revisaba unos recibos en la mesa de la cocina, que ahora era mi oficina central, sonó el celular. Era mi cuñada, Verónica, la hermana de Arturo. Su voz era un almíbar de falsa preocupación, un tono que ahora reconocía como veneno. «Lidia, querida, Adrián me contó que estás en la hacienda. ¿Estás bien? ¿Sola en ese lugar tan grande y desolado? Me tienes con el alma en un hilo, de verdad». Antes, sus palabras me habrían hecho sentir culpable, o más sola. Ahora, podía ver la manipulación detrás de la máscara, las cuerdas de la marioneta que mi hijo movía a distancia. «Estoy perfectamente, Verónica. Gracias por preguntar», respondí con una voz neutra y calmada. «De hecho, estoy bastante ocupada». Hubo un silencio sorprendido al otro lado. Verónica esperaba escuchar a una mujer llorosa, no a una ejecutiva. ¿Ocupada? ¿Ocupada con qué, hija? No deberías estar haciendo esfuerzos. El doctor dijo que necesitas tranquilidad. Recuperando la propiedad. Hay mucho por hacer. Y el tiempo es dinero, dije, usando una de las frases favoritas de Arturo. Otro silencio. Podía imaginármela frunciendo el ceño, confundida. «Bueno, pero Adrián dice que deberías estar descansando. Él sabe lo que es mejor para ti. Es un hombre de mundo, Lidia». «Agradezco su preocupación», dije, mi voz adquiriendo un filo que no sabía que poseía. «Pero a partir de ahora, yo sé lo que es mejor para mí. Y en este momento, lo mejor es que me dejes trabajar. Tengo que colgar. El capataz me está esperando para revisar los planes de irrigación». Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Me sentí increíblemente poderosa. Había trazado una línea en la arena. El tiempo de ser manejada, de ser tratada como una niña o una tonta, se había terminado. Esa noche, con la doctora Reyes, hicimos la primera prueba de destilación en el laboratorio secreto. El líquido que goteaba del alambique de cobre era cristalino y puro, y el aroma que llenaba el granero era complejo y embriagador.
tierra húmeda después de la lluvia, cítricos, pimienta y un dulzor floral que nunca antes había olido. Era el olor del agave aureum, era el olor del futuro, el olor de la victoria. Los siguientes 6 meses pasaron en un torbellino de trabajo febril y silencioso. Mi vida se regía por el sol y los ciclos del agave, no por el reloj de la ciudad ni por las expectativas de nadie. Los días comenzaban antes del amanecer con el olor a café de olla y tierra mojada, y terminaban mucho después del atardecer, bajo la luz de una bombilla en el escritorio de Arturo, estudiando libros de química orgánica, marketing de lujo y leyes de exportación. El silencio de la hacienda, que antes me había parecido opresivo, ahora era mi aliado. Era un silencio productivo, lleno del zumbido de la maquinaria, las conversaciones de los trabajadores y el crecimiento casi audible de mi imperio. Con la guía experta de Elena, perfeccionamos el proceso de destilación. Cada paso, desde la cocción de las piñas de agave en un horno de piedra tradicional que reconstruimos, hasta la doble destilación en los alambiques de cobre, fue refinado hasta alcanzar la perfección. Don Fausto resultó ser un maestro en el arte del campo, sabiendo exactamente cuándo cosechar cada planta para obtener la máxima concentración de azúcares. Mi equipo de trabajadores locales, que empezó siendo de 5 personas, creció a 12. Se convirtieron en una familia leal y eficiente, orgullosos de ser parte de algo que estaba devolviendo la vida a la región. Juntos, no solo cultivamos el agave, sino que también restauramos la hacienda. Pintamos las paredes, reparamos los techos, plantamos un jardín donde antes solo había maleza. El lugar renació, y yo con él. Físicamente, el cambio era notable. El trabajo duro y el propósito me habían devuelto la fuerza. Perdí el peso que había ganado por la inactividad y el dolor. Mis brazos se tonificaron, y mi piel, curtida por el sol, tenía un color saludable. Pero la transformación más profunda era interna. La mujer que dudaba de sí misma había desaparecido. En su lugar había una matriarca, una líder. Tomaba decisiones con rapidez y confianza, negociaba con proveedores con una firmeza que los sorprendía e inspiraba respeto en mi equipo. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Un mes después de empezar, nos enfrentamos a nuestro primer gran obstáculo. Recibimos una notificación de la Oficina de Aguas del municipio, informándonos que nuestro permiso de uso de agua del pozo, un permiso que había estado en la familia por generaciones, estaba bajo revisión por un posible impacto ambiental. Era absurdo y el momento era demasiado conveniente. Sofía, mi abogada, sospechó de inmediato. «Esto tiene las huellas de Adrián por todas partes», me dijo por teléfono. «Está usando sus contactos para ahogarnos antes de que podamos empezar a nadar». En lugar de entrar en pánico, sentí una furia fría. Al día siguiente, conduje hasta la cabecera municipal. Me presenté en la oficina del director de aguas, un burócrata de mediana edad con un bigote pomposo y una actitud de superioridad. Me hizo esperar 2 horas. Cuando finalmente me recibió, me habló con condescendencia, explicando los complejos procedimientos. No me inmuté. Esperé a que terminara su discurso y luego, con una calma absoluta, puse sobre su escritorio una carpeta. Contenía copias de los títulos de propiedad originales de 1920, los registros históricos del pozo y, lo más importante, un informe geológico que el propio Arturo había comisionado años atrás, demostrando que nuestro uso del agua era sostenible y no afectaba a los mantos acuíferos. El hombre palideció. Pero yo no había terminado. Y esto, dije, sacando una hoja de papel, es un borrador de una demanda por prevaricación y abuso de autoridad contra quien resulte responsable de este intento de extorsión. Mi abogada está esperando mi llamada para presentarla. El permiso fue aprobado esa misma tarde. Fue una victoria crucial. Me demostró que podía luchar en su terreno y ganar.
A través de Sofía registramos la marca Legado de Arturo. Diseñamos una botella elegante de vidrio grueso y pesado con una etiqueta sencilla de papel de algodón que llevaba la firma de mi esposo. Sin revelar nuestra identidad, solo como una nueva destilería artesanal de Puebla, enviamos las primeras muestras a varios concursos internacionales de bebidas espirituosas. Queríamos que el producto hablara por sí mismo, libre de cualquier prejuicio o historia. Durante todo este tiempo, tuve un contacto mínimo con Adrián, un par de llamadas breves y superficiales. ¿Todo bien, mamá? ¿Descansando? Todo bien, hijo, manteniéndome ocupada, respondía yo, saboreando la profunda ironía. Él no tenía idea. Para él, yo seguía siendo la viuda desvalida, jugando a la jardinería en la soledad del campo. No podía imaginar que cada día que pasaba, yo estaba construyendo el arma que destruiría sus planes y su arrogancia. A principios de diciembre, cuando el aire de la mañana comenzaba a tener un filo helado y las noches se alargaban, llegó la llamada que estaba esperando. Era Adrián. Su voz, al otro lado de la línea, sonaba diferente. Ya no era la condescendencia apresurada de sus llamadas anteriores. Era untuosa, melosa, como la de un vendedor a punto de cerrar un trato que le cambiaría la vida. «Mamá, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Te he extrañado muchísimo», comenzó, el entusiasmo en su voz tan falso que casi podía olerlo. Me apoyé en el marco de la puerta de la cocina, que ahora era mi centro de operaciones, y miré hacia los campos. Me limité a un escueto: «Estoy bien, Adrián. ¿Y tú?» «Mejor que nunca, mamá, mejor que nunca. Pero te llamo por algo importante. ¿Sabes qué estaba pensando? La Navidad está a la vuelta de la esquina y no podemos, de ninguna manera, pasarla separados. Sería la primera sin papá y tenemos que estar juntos. Valeria y yo hemos reservado una mesa en uno de los mejores restaurantes de Polanco para la Nochebuena. Es un lugar increíble. Te va a encantar. Tienes que venir. La familia debe estar unida en estas fechas, más que nunca». La palabra familia en sus labios sonaba hueca, profana, una herramienta que usaba a su conveniencia. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto no era una invitación surgida del amor o la nostalgia, era una citación. Era el montaje del escenario para el acto final de su obra de teatro. Necesitaba a la protagonista, la madre afligida y confundida, para que finalmente cediera el control a su hijo sensato y cariñoso. Probablemente invitaría a sus socios, a sus amigos ricos, para que fueran testigos de su piedad filial y, más importante aún, de su inminente control sobre los activos familiares, incluida la hacienda que ya les había prometido. Era su emboscada. La Lidia de hacía 6 meses habría sentido pánico. Habría buscado una excusa, se habría negado débilmente y él habría insistido hasta salirse con la suya. Pero la Lidia de ahora sintió una calma gélida extenderse por sus venas, una claridad de pensamiento tan aguda como el filo de un machete. El depredador había revelado su trampa. Y la presa ya no era una presa, había pasado los últimos meses forjando sus propias garras. «¡Qué detalle tan amable, hijo!», respondí, mi voz deliberadamente suave, casi frágil, interpretando el papel que él esperaba de mí. «Claro que sí, me encantaría. Tienes razón, la familia debe estar unida». Podía casi oír su sonrisa de suficiencia al otro lado de la línea, el suspiro de alivio de quien cree que su plan marcha a la perfección. «Perfecto, mamá, me haces muy feliz. No te preocupes por nada. Te mandaré un auto con chofer para que te recoja. Un viaje cómodo y seguro». «No, no te molestes», le dije, añadiendo un toque de falsa modestia. «No quiero ser una carga. Iré por mi cuenta, así no te causo problemas». «Como quieras, mamá. Lo importante es que estés aquí. Nos vemos entonces. Será maravilloso». Colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa.
Elena, que estaba conmigo revisando los resultados de un análisis de laboratorio que confirmaba la pureza excepcional de nuestra última destilación, me miró con preocupación. ¿Estás segura de esto, Lidia? Suena peligroso. Ese hombre es capaz de cualquier cosa. Miré por la ventana hacia mis campos de agave dorado, brillando bajo el sol de la tarde. No es peligroso, Elena, dije, y una sonrisa, la primera sonrisa genuina y llena de confianza en mucho tiempo, se dibujó en mi rostro. Es el estreno de la función. La semana siguiente, como un regalo de Navidad adelantado, llegó por correo un sobre grueso con remitente de San Francisco. Lo abrí con manos firmes. Dentro, un diploma en papel elegante y una medalla de oro macizo. Legado de Arturo, había ganado la doble medalla de oro, el mejor tequila reposado del certamen. El plan de Arturo era brillante, mi ejecución había sido impecable, y la arrogancia de Adrián sería su perdición. La mesa estaba puesta, y yo no iba a hacer la cena, iba a ser la anfitriona. La Nochebuena llegó con un aire frío y cortante, típico de diciembre en el altiplano central de México. La mañana la dediqué a supervisar el embalaje de un importante pedido de prueba para un distribuidor en Nueva York. Por la tarde me tomé un tiempo para mí, un lujo que no me había permitido en meses. Me di un largo baño caliente en la vieja tina de patas que habíamos restaurado. Mientras el vapor llenaba el cuarto, repasé mentalmente cada paso de mi plan. No había espacio para el error. No me vestí de luto. Guardé el vestido negro en el fondo del ropero, un acto simbólico de enterrar a la mujer que solía ser, la viuda pasiva y doliente. En su lugar, elegí un traje sastre de lana de un profundo color verde esmeralda, el color del dinero, el color de la vida nueva. La tela era de una calidad excepcional, un capricho que me había permitido con mis primeras ganancias. La chaqueta entallada y los pantalones de corte impecable me hacían sentir alta, fuerte, blindada. Me maquillé con cuidado, algo que no hacía desde antes de que Arturo enfermara. Un toque de color en los labios, una sombra discreta en los ojos, el pelo, ahora más cano pero brillante y sano, recogido en un moño elegante. Cuando me miré en el espejo, ya no vi a una víctima. Vi a la presidenta de una corporación. Vi a una reina a punto de reclamar su reino. No esperé ningún auto. Conduje yo misma. No en la vieja camioneta Ford, que ahora era un querido símbolo de mi lucha, sino en la flamante camioneta de lujo que había comprado la semana anterior. Era un vehículo potente, negro y reluciente, un tanque silencioso que se deslizaba por la carretera hacia la Ciudad de México. El interior olía a piel nueva y a éxito. Conducir a través del tráfico caótico de la ciudad ya no me intimidaba. Lo navegué con una calma y una precisión que me sorprendieron a mí misma. Era solo otro sistema que había que entender y dominar. El restaurante en Polanco era todo lo que esperaba. Un templo de lujo discreto, con luces tenues, manteles de lino almidonado y una clientela que vestía su riqueza con estudiada indiferencia. Vi a Adrián y a Valeria esperando en la entrada. Él, con un traje de diseñador que probablemente costaba más que el salario anual de uno de mis trabajadores. Ella, envuelta en un vestido rojo de seda y joyas que centellaban con cada movimiento, escaneando el restaurante, asegurándose de ser vista. Tenían una expresión de impaciencia indulgente, la de quienes esperan a un pariente un poco lento y problemático, una pequeña molestia en su noche perfecta. Detuve la camioneta justo frente a la entrada, en un espacio que el valet parking guardaba celosamente para los clientes más importantes. El joven, acostumbrado a los autos de lujo, se apresuró a abrirme la puerta con una reverencia, impresionado por el vehículo. La expresión en los rostros de Adrián y Valeria cuando bajé fue un poema, una obra de arte que habría pagado por enmarcar. No esperaban eso. No esperaban la camioneta,
Ni el traje sastre, ni la bolsa de diseñador que llevaba, ni la postura erguida, ni la mirada directa y serena con la que lo saludé. Vi una fracción de segundo de puro y absoluto desconcierto en los ojos de Adrián antes de que su máscara de hijo solícito y cariñoso volviera a su lugar. «¿Mamá?», exclamó, con un entusiasmo tan exagerado que sonaba a pánico. Se acercó y me dio un beso en la mejilla que se sintió frío como el hielo. «Estás radiante. Ese color te sienta de maravilla. ¡Qué sorpresa de camioneta!». Valeria me sonrió, una sonrisa tensa que no le llegó a los ojos. «Lidia, qué gusto. Nos tenías preocupados. Pensamos que te habías perdido». «El tráfico era terrible, pero llegué», respondí, mi voz tranquila pero firme. «¡Feliz Navidad!». Caminamos hacia nuestra mesa, una de las mejores del lugar. Sentí las miradas de los otros comensales, no de lástima hacia una pobre viuda, sino de curiosidad hacia la mujer elegante que acababa de llegar en una camioneta imponente. Adrián caminaba a mi lado, un poco rígido, su sonrisa un poco forzada. Su plan, su escenario cuidadosamente construido, había empezado a torcerse desde el primer momento. Él esperaba a una víctima, pero la que había llegado era su igual. O quizás, y esto era lo que empezaba a aterrorizarlo, su superior. La cena fue una obra de teatro del absurdo, una comedia de modales con un trasfondo de guerra sin cuartel. Adrián y Valeria me hicieron un interrogatorio velado bajo una capa de falsa cordialidad. Cada pregunta era una pequeña sonda, un intento de encontrar a la mujer frágil y confundida que esperaban. «¿Cómo soportas el silencio, mamá? Debe ser ensordecedor». «Al contrario», respondí tomando un sorbo de mi copa de vino. «He descubierto que el silencio es muy productivo. Te permite escuchar tus propias ideas». «¿Y no te sientes sola? Tantos recuerdos en esa casa». «La casa está llena de vida ahora. Tengo un equipo maravilloso, gente leal». Adrián frunció el ceño. «¿Equipo? ¿Te refieres a los jardineros?» «Me refiero a mis empleados», corregí suavemente. Él, visiblemente frustrado por mis respuestas evasivas, empezó a hablar de sus propios éxitos, un monólogo diseñado para reafirmar su posición de poder. Mencionó un gran proyecto de un resort de lujo que estaba desarrollando cerca de la vieja hacienda. Habló con grandilocuencia de sus socios, gente muy importante de Europa, y de cómo el proyecto transformaría la región. Yo solo asentía, dejando que se enredara en su propia red de arrogancia y mentiras. Sabía, gracias a una investigación discreta de Sofía, que su proyecto estaba estancado por falta de financiamiento. Después del plato principal, llegó el momento que Adrián había estado esperando. Con un gesto casi imperceptible, un hombre elegantemente vestido que había estado sentado en una mesa cercana se levantó y se acercó a nosotros. Llevaba un portafolio de piel. «Mamá, te presento al licenciado Figueroa, mi abogado y amigo», dijo Adrián con un tono solemne, como un sacerdote a punto de iniciar un rito sagrado. «Solo queríamos aprovechar la cena de Navidad para revisar unos documentos contigo. Pura rutina, para que ya no tengas que preocuparte por nada y puedas disfrutar de tu retiro en paz». El abogado colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió, revelando una pila de papeles con títulos como Poder Notarial General Irrevocable y Solicitud de Tutela Voluntaria. «Es para protegerte, mamá», insistió Adrián, su voz goteando una sinceridad empalagosa. «Para que yo pueda hacerme cargo de todo. Es mi deber como tu hijo». Este era su golpe final, su jaque. Miré los papeles, luego miré a Adrián y sonreí. Una sonrisa lenta, deliberada. «Qué considerado de tu parte, hijo», dije, «pero creo que te has precipitado un poco. Resulta que yo también traje algunos documentos para compartir en esta noche familiar». Metí la mano en mi bolso y saqué 3 objetos que coloqué sobre la mesa,
uno al lado del otro con la precisión de un jugador de ajedrez. El primero era una botella de Legado de Arturo. Su líquido ambarino brillaba bajo las luces del restaurante, y la elegante etiqueta destacaba sobre el mantel blanco. El segundo era una copia de la última edición de la revista Liquid Gold, la publicación más prestigiosa del mundo de las bebidas espirituosas. La abrí por la página central. En la portada estaba yo, de pie en medio de mis campos de agave, con el titular a toda plana. El renacimiento del oro azteca, la viuda que resucitó una leyenda del tequila. Los ojos de Adrián se abrieron como platos. Valeria ahogó un grito que sonó como un globo desinflándose. El abogado se quedó congelado, con la pluma en la mano. Y el tercero, continué, deslizando una hoja de papel doblada sobre la mesa. Es esto. Era una copia del contrato que había firmado 2 días antes. Es un acuerdo de distribución exclusiva para toda Europa con el consorcio de lujo Beaumont. Seguramente los conoces, Adrián. Creo que son los mismos a los que tus amigos ricos les han estado pidiendo financiamiento para su resort. Miré a Adrián directamente a los ojos, disfrutando del colapso de su arrogancia. Y entonces asesté el golpe de gracia. El contrato incluye una cláusula de exclusividad territorial sobre la totalidad de la hacienda y 500 metros a la redonda para la protección de la denominación de origen de mi producto. Una cláusula que el Grupo Beaumont se toma muy, muy en serio. Lo que significa que su proyecto de resort, lamentablemente, está muerto. Jaque mate. El silencio que cayó sobre nuestra mesa fue tan denso y pesado que parecía absorber todos los sonidos del restaurante. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de los cubiertos, la música suave de fondo, todo se desvaneció, como si hubiéramos sido encerrados en una burbuja de incredulidad. Solo quedaba el rostro de Adrián, que pasaba por una gama de colores del blanco pálido de la cera al rojo moteado de la furia contenida. Su máscara de hijo preocupado y hombre de mundo se hizo añicos, revelando la cara desnuda de la codicia, el pánico y la más profunda humillación. Esto es imposible, balbuceó, su dedo tembloroso señalando la revista como si fuera una aparición. ¿De dónde sacaste el dinero? Tú no tenías nada, estabas en la ruina. Tu padre era más previsor de lo que nunca le diste crédito. Respondí con una calma glacial, cada palabra cuidadosamente elegida para golpear donde más dolía. Él siempre supo que la verdadera riqueza no está en lo que se exhibe, sino en lo que se cultiva en secreto. Valeria miraba el contrato como si fuera una serpiente venenosa. «¿Beaumont? ¿Firmaste con el grupo Beaumont?», susurró, y en su voz no había admiración, solo el horror puro de ver cómo su estatus social, construido sobre la fachada del éxito de su esposo, se evaporaba ante sus ojos. Pude ver el cálculo rápido en su mirada, las fiestas, las joyas, la vida de lujo, todo pendiendo de un hilo. El abogado, el licenciado Figueroa, demostró ser el más inteligente de los tres. Recogió discretamente sus papeles con la dignidad de un hombre que sabe que ha apostado por el caballo perdedor. Murmuró una excusa sobre una llamada urgente y se escabulló de la mesa, abandonando a su cliente en medio del naufragio. Fue entonces cuando la ira de Adrián estalló, una ira impotente y patética, la rabieta de un niño al que le han quitado su juguete. «Ese es el dinero de papá. La hacienda es de la familia. Me pertenece», dijo, su voz subiendo de tono, atrayendo las miradas curiosas y divertidas de las mesas cercanas. «Tú no sabes nada de negocios. Seguro alguien te está engañando. Te están robando». «La única persona que intentó engañarme y robarme fuiste tú», repliqué, mi voz baja pero cortante, cada palabra una astilla de hielo que pareció hacerle retroceder físicamente. Intentaste declararme incompetente, intentaste despojarme de mi hogar y de mi dignidad, intentaste vender el legado de tu padre para construir un monumento a tu propia vanidad.
Pero te equivocaste, subestimaste a tu padre, y sobre todo, me subestimaste a mí. Cerca, en una mesa más grande, reconocí a un par de los amigos ricos de Adrián, los posibles inversores de su fallido resort. No lo miraban con simpatía, lo miraban con el desprecio frío de los hombres de negocios que acaban de presenciar un fracaso espectacular y público. Vieron a un hombre que no solo había sido superado y humillado por su anciana madre, sino que además había perdido su única carta de negociación. Su activo más valioso, la tierra, ahora era intocable. Adrián, el emperador, estaba completamente desnudo, y todos en la sala podían ver que no solo no tenía ropa, sino que además era un incompetente. Su proyecto estaba muerto, su reputación hecha trizas, y su herencia, la que tanto despreciaba y consideraba una ruina, se había convertido en el imperio de la mujer a la que intentó destruir. El silencio volvió a caer, esta vez cargado de la derrota final de Adrián. Se quedó mirando la botella sobre la mesa, como si en su líquido dorado pudiera ver el reflejo de todas sus malas decisiones. Adrián se desplomó en su silla, derrotado. La furia había sido reemplazada por un vacío abyecto, la mirada perdida de quien lo ha apostado todo y lo ha perdido. Miró la botella, la revista, el contrato. Eran los 3 clavos en el ataúd de sus ambiciones. Ya no había nada que decir. Su plan, tan cuidadosamente elaborado, se había deshecho no con una explosión, sino con la tranquila y metódica presentación de 3 pruebas irrefutables de su fracaso y de mi éxito. En ese momento, mirándolo, no sentí triunfo, ni siquiera una satisfacción vengativa. Solo sentí una especie de paz desoladora. La guerra había terminado, y yo había ganado. Pero la victoria tenía un sabor amargo, el sabor de haber tenido que luchar contra mi propio hijo. Con un gesto sereno, llamé al mesero. Se acercó a la mesa con cautela, como si temiera entrar en el campo de batalla. «La cuenta de toda la mesa, por favor», dije, mi voz sonando clara y firme en el silencio. «Y por favor envíe una botella de legado de Arturo a la mesa de aquellos señores», añadí, señalando con la cabeza a los ex socios de Adrián, con mis cumplidos. Fue un golpe de gracia, un movimiento de poder sutil pero devastador. No solo estaba pagando, estaba haciendo negocios, demostrando que mi mundo no se detenía por su drama personal. Saqué de mi bolso una cartera. No la vieja cartera de cuero gastado que solía usar, sino una nueva, elegante, de piel verde oscuro. Y de ella una tarjeta de crédito de metal negro, pesada y fría al tacto. Tenía mi nombre grabado en relieve y debajo, Presidenta, legado de Arturo S.A. de C.B. Le entregué la tarjeta al mesero, que la tomó con una pequeña reverencia, impresionado. El acto de pagar no era sobre el dinero, era una declaración, era la demostración final y pública de quién tenía el poder ahora. Era el punto final de la historia que Adrián había intentado escribir para mí. Me levanté de la mesa alisando la chaqueta de mi traje. Adrián ni siquiera levantó la vista. Valeria me miraba con una mezcla de odio y un pánico apenas disimulado, sus ojos yendo de mí a su marido, calculando la magnitud de su desastre social. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó en un susurro, como si temiera la respuesta. La miré por un momento, a esta mujer cuya vida entera se basaba en las apariencias, y sentí una punzada de algo parecido a la lástima. Era tan prisionera de sus ambiciones como Adrián. «Voy a trabajar», respondí simplemente. «Es lo que siempre he hecho, y es algo que, evidentemente, tú y tu esposo deberían considerar». Me di la vuelta y caminé hacia la salida del restaurante. No miré atrás. Sabía lo que vería. Un hijo roto por su propia codicia y una nuera calculando cómo salvar las apariencias. No era mi problema. Ya no.
Al salir, el aire frío de la noche me recibió como una caricia, limpiando el ambiente viciado del restaurante. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando durante años. No solo el peso del duelo, sino el peso de ser subestimada, de ser invisible, de ser dada por sentada. La reina había reclamado su trono. Conduje de vuelta a Puebla bajo un cielo lleno de estrellas, lejos del brillo artificial y la toxicidad de la Ciudad de México. La camioneta se deslizaba por la carretera vacía, y el único sonido era el de la música suave de la radio y el latido tranquilo y firme de mi propio corazón. Mi teléfono, que había puesto en silencio antes de la cena, se iluminó varias veces en el asiento del copiloto, vibrando contra la piel del asiento. Llamadas de Adrián, mensajes de Adrián. No los miré. No necesitaba leerlos para saber lo que dirían. Una mezcla caótica de súplicas, acusaciones, falsos arrepentimientos y exigencias. Su mundo se había derrumbado, y como un niño buscaba a su madre para que lo arreglara. Pero yo ya no era esa madre. El camino de regreso se sintió más corto. Cada kilómetro era un paso más hacia mi verdadero hogar, hacia mi futuro. Recordé el viaje de ida, hacía 6 meses, sentada en el asiento del copiloto de la camioneta de Adrián, sintiéndome como un paquete sin valor siendo desechado. Ahora yo estaba al volante de mi propia vida, literal y figuradamente. Llegué a la hacienda pasada la medianoche. A lo lejos vi las luces encendidas en el granero y en la casa principal. Mi equipo estaba allí, trabajando en el turno de noche para preparar un gran envío que saldría al amanecer. Este lugar, que había sido mi prisión, era ahora un faro de actividad y prosperidad, mi reino. Estacioné la camioneta y me quedé un momento sentada, observando mi obra. No sentía euforia, sentía algo más profundo, más sólido. Sentía una profunda y serena certeza. La certeza de saber quién era y de lo que era capaz. La certeza de haber honrado la fe que Arturo había depositado en mí. Bajé de la camioneta y caminé hacia el porche. El aire del campo era limpio y olía a tierra húmeda y a las flores nocturnas que habíamos plantado. Don Fausto me estaba esperando con una taza de té de manzanilla caliente. No dijo nada, pero en su sonrisa tranquila y en sus ojos arrugados vi todo el respeto y el orgullo del mundo. «Bienvenida a casa, patrona», dijo simplemente. Tomé la taza entre mis manos, sintiendo el calor extenderse por mis dedos. Me apoyé en la barandilla del porche, sorbiendo mi té y mirando los campos de agave que se extendían, sus hojas plateadas bajo la luz de una luna casi llena. Mi teléfono volvió a vibrar. El último mensaje de Adrián había llegado hacía unos minutos. «Mamá, por favor, perdóname. La familia es lo primero. Tenemos que arreglar esto». Dejé el teléfono sobre la barandilla. La familia es lo primero. Qué fácil era para él usar esas palabras ahora que su imperio de arena se había desmoronado. Adrián dice que lo siente, que la familia es lo primero y que quiere arreglar las cosas. Pero, ¿se puede llamar familia a quien te entierra en vida solo para salvarse a sí mismo? No sé si el perdón es un regalo que él merezca, o si es siquiera posible. Yo he construido mi imperio desde las cenizas a las que él me arrojó. Ahora quiere una parte de él. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima.